Hola y bienvenidos. En este vídeo vamos a estar analizando las dos mejores acciones de este mes de noviembre de 2023, pero que han pedido mis suscriptores. Recuerda también que yo no tengo Patreon ni ningún servicio de suscripción para tratar de sacarte dinero, por lo que lo único que te pido es que si te gusta este vídeo me dejes un like para saber que te ha gustado. También puedes dejarme tu comentario con aquella compañía que sea de tu agrado o que tengas dudas para que la podamos analizar entre todos y formar así una gran comunidad de inversores retail donde compartamos información acerca de la bolsa y las compañías que hay en ella. Ariel me preguntaba que, bajo mi opinión, cuál era la mejor empresa para invertir, si la Union Pacific o la Canadian National Railway. Bien, vamos a analizar Canadian National Railway para que veáis cómo se analiza un poco estas empresas del sector de transporte ferroviario, pero ambas compañías se parecen muchísimo. De hecho, al final compararemos las finanzas de una con la otra y trataremos de decidir cuál es mejor opción para invertir. La verdad es que este sector es uno de los mejores sectores que hay en Estados Unidos, ¿vale? En Estados Unidos, en Norteamérica realmente. Es un buen sector porque allí las mercancías es muy habitual moverlas con este tipo de transporte. Este tipo de transporte está muy arraigado tanto en Estados Unidos como en el sur de Canadá y es muchísimo más eficiente mover las mercancías por ferrocarril que moverlas por carretera, ¿vale? Como ocurre en Europa. En Europa la mayoría de las mercancías en su mayor parte se mueven por carretera y eso es muchísimo más costoso, mucho más ineficiente. Este sector realmente tiene un poco de ciclicidad, ¿vale? Entonces esto puede afectarle a la compañía, pero no le afecta demasiado porque la ciclicidad no se debe al ciclo económico, sino se debe por la demanda que hay de las materias primas. La mayor parte de las ventas de esta compañía provienen de mover materias primas, ¿vale? Entonces, si la demanda de esas materias primas cae, es evidente que las ventas de este tipo de compañías va a caer. Pero la demanda no se va a ir a cero, es decir, no va a caer la demanda del trigo a cero, porque siempre se va a consumir trigo. Una de las ventajas que tiene este sector es que es un monopolio que está repartido entre 4 o 5 compañías, que ahora os mostraré cuáles son, y es muy complicado competir contra ellas, ¿vale? Porque es muy complicado, pues, por ejemplo, acceder a las licencias que te permiten, bueno, pues usar la red de ferrocarriles del norte de América. Además de que es complicado acceder a esas licencias, también requiere de un desembolso de muchísimo dinero para ponerse a competir con estas compañías. Entonces, con todas estas características, podemos decir que es un buen sector y todas las compañías que componen este sector en su mayoría lo hace bien. Entonces, es muy difícil equivocarte al elegir una compañía u otra. Te puedes equivocar a lo mejor en valorar una compañía u otra, pero realmente el sector completo tiene vientos de cola siempre y es muy difícil equivocarse al invertir en este tipo de sectores, ¿vale? Bien, aquí tenéis, por ejemplo, todas las compañías que hay en Norteamérica, es decir, en Estados Unidos y Canadá. Y fijaos que Canadian National Railway, pues sería esta que está aquí en naranja, ¿vale? Esto sería toda la red de ferrocarriles que hay. Y fijaos que cruza todo lo que sería el sur de Canadá, de una costa a la otra, pero además tiene esta red de ferrocarriles que la lleva hacia ¿cómo es? El Golfo de México. Entonces, bueno, pues tiene bastantes puntos estratégicos porque aquí están puertos, ¿vale? Y aquí. Vale, nada, y lo que os decía antes, es decir, el pastel aquí se lo reparten entre 4 o 5 compañías, ¿vale? Pues son estas 5 compañías que hay aquí. Fijaos que aquí tenemos una captura de cómo está la acción de Canadian National Railway frente a Union Pacific Corporation, ¿vale? Que sería la otra gran compañía estadounidense de transporte ferroviario. Fijaos cómo se comportan, bueno, pues más o menos similar una y otra, ¿vale? Y en estos últimos 5 años, pues la Canadian National ha tenido un 30% de retorno frente a la Union Pacific Corporation que tuvo un 39,67. Si lo buscáis en Google y lo ponéis desde más periodo de tiempo, bueno, pues el gráfico ya tiene esta típica forma de buena compañía. Bien, esto es lo que os decía antes, la red de ferrocarriles de Canadian, ¿vale? Que va desde una costa a la otra y que también tiene ahí su parte en el Golfo de México.
Y también, esto es lo que os decía antes, ¿vale? Este tipo de compañías, la mayor parte de las ventas viene de mover materias primas, ¿vale? Fijaos que eh, tenemos un 19% de petróleo y químicos, un 18% de mover contenedores, un 16% también de más materias primas, que son granos y fertilizantes, y un 12% de productos de madera y todo esto, ¿no? Y bueno, el resto, pues tenemos que es esto que está aquí, ¿vale? Fijo que la compañía ha tenido unas ventas de 17,1 billions en 2022. Bueno, y aquí un poco más de lo que veíamos antes, cómo se reparte las ventas entre todos los segmentos que hay de transporte, ¿vale? Fijaos que esta compañía tiene una política de dividendos crecientes, ¿vale? Es decir, las compañías en general que tienen políticas de dividendos crecientes y que lo han mantenido a lo largo del tiempo, suele ser un síntoma, o sea, esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Pero suele ser un síntoma de que es una buena compañía. Si a ti pues tienes una compañía que tiene los dividendos así, luego te lo baja y luego te lo vuelve a subir y luego te lo bajan, bueno, pues ya no, o sea, ya no es tan predecible como puede ser esta compañía, ¿vale? Fijaos que esta compañía desde el 96 viene creciendo a un 15% anual los dividendos, ¿vale? Y fijaos también que tiene siempre una política de recompra de acciones, ¿vale? Esta compañía este año pues, ha caído un poquito en bolsa porque seguramente ha caído un poco la demanda de materias primas. Y fijaos cómo esto es un síntoma de una buena directiva. Es decir, cuando a ti te cae un poco la acción en bolsa, esta compañía aprovecha para hacer recompra masiva de acciones, ¿vale? Entonces, esta es una de las cosas interesantes de las buenas compañías, que siempre tratan bien al accionista. Fijaos que el beneficio de la compañía crece más o menos entre un 10 y un 15% anualizado, según lo que pone aquí, y luego lo veremos en TKR. Y lo que os decía antes, el capital allocation que demuestra que es una buena compañía, ¿vale? Es decir, que siempre están reinvirtiendo en el negocio, bueno, teniendo unas finanzas sanas, digamos, y además de recompensar al accionista en forma de dividendos crecientes y de recompra de acciones. Bien, fijaos que aquí sí que vamos a comparar un poco las finanzas de la Union Pacific Corporation con la de Canadian National Railway, ¿vale? Si lo comparamos en ventas, lo hizo un poquito mejor la Canadian National Railway, ¿vale? Fijaos que ha crecido ha crecido un 4,9% en ventas en estos últimos 9 años frente a la Union Pacific Corporation que ha crecido un 3%. Fijaos que los márgenes son bastante similares y fijaos también que la parte de beneficios pues sí que la hizo un poquito mejor la Union Pacific Corporation frente a la Canadian National Railway. Fijaos que tiene un 10% anualizado la Union Pacific en beneficios, en EPS, y la otra tiene un 7,8%. Bajo estos números que vemos aquí, a lo mejor parecería que es un poquito más atractiva la Union Pacific Corporation, ¿vale? Pero las dos son buenas compañías, las dos están muy bien administradas, la directiva está alineada con los intereses de la compañía, por lo que realmente es muy difícil escoger una u otra. O sea, aquí ya entraría un poco más el tema de valoraciones, si, por ejemplo, si una está más barata que la otra, ¿vale? Ya os digo que las dos compañías lo hacen muy bien en bolsa, o sea, solo tenéis que mirar el gráfico histórico de la cotización de acciones. Pero bueno, eso, es decir, para mí sería muy difícil decidir si una u otra. Fijaos que la Union Pacific Corporation tiene un permedio, digamos, de 18,5 veces y, y actualmente está en forward verde 19, ¿vale? Y fijaos que para el EBITDA, bueno, pues la media es 11,5 veces y actualmente está a 13,40 veces más o menos. Y fijaos que para la Canadian tiene un permedio de 19,69 y actualmente está a 19,89. Y para el EBITDA es 12,7 de media y actualmente a un 13,31. ¿Cuál está más barata? Y un poquito más barata está la Canadian National Railway, pero la verdad es que es insignificante, ¿vale? La diferencia que hay entre una y otra. Entonces,
¿Qué es lo que vas a tener si inviertes en una u otra? Porque más o menos están en su media histórica. Entonces, el retorno que vas a tener al estar la valoración actual en su media histórica es solamente el crecimiento en beneficios. Si una compañía te crece a un 10% anual, por ejemplo, pues es lo que vas a tener de retorno de aquí en el largo plazo para los próximos años, ¿vale? Si una compañía, esto es que cotice a su media. Si una compañía cotiza por debajo de su media, vas a tener ese crecimiento en beneficios más el descuento al que está cotizando en la actualidad, ¿vale? Entonces, por eso siempre es mejor invertir en una compañía que te dé cierto margen de seguridad para obtener el retorno de los beneficios más ese descuento al que está en la actualidad en el mercado, ¿no? Pero bueno, repito, estas compañías están en su media, por lo que te puedes esperar que vas a tener un retorno similar a su media. Alguien me preguntaba el otro día por Fortinet, ¿vale? Fortinet es una empresa dedicada al sector de la ciberseguridad, es una de las mejores compañías que hay en la actualidad, ¿vale? Probablemente Fortinet, CrowdStrike y había otra más ahora que no se me viene a la mente, son de las punteras que hay en ciberseguridad. Fijaos que esta es una empresa, ¿vale? Fijaos que ha tenido un retorno en los últimos 5 años del 244% en bolsa. Es impresionante el retorno que ha tenido. Pero fijaos cómo más o menos desde 2022 parece que está lateral, ¿vale? Incluso pues ha caído un poquito aquí, ¿vale? Estas caídas fue en esta de aquí y creo que una por aquí fue en la presentación de resultados. Entonces este chico me preguntaba que si le pasaba algo a la compañía, que cuál era mi opinión. Vale, pues vamos a ver. En la última presentación de resultados, beneficios, bueno, pues han batido beneficios, pero han fallado en torno a las previsiones que tenían de ventas, ¿vale? Esto no es algo preocupante en una compañía, ¿vale? No todas las compañías siempre aciertan con las previsiones que tienen de venta, ¿vale? Es decir, esto fluctúa, ¿vale? ¿Cuándo empieza a ser preocupante? Y bueno, pues si fallan siempre, por ejemplo, si fallan pues de 10 veces, fallan 8, pues es un síntoma de preocupante, pero que fallen una vez cada tanto es algo normal en las compañías. Fijaos que esta compañía ha tenido un crecimiento en ventas desde el año 2020 hasta la actualidad, pues un 28% anualizado. O sea, esto es impresionante, ¿vale? Eso es impresionante, es un número impresionante. Fijaos que la parte de productos, porque esta compañía vende además de firewalls y todo esto, además vende servicios, ¿vale? Entonces, fijaos que la parte de productos, bueno, pues ha crecido de forma anualizada un 30% desde 2020 hasta ahora. Y la parte de servicios un 26%, ¿vale? Y bueno, la suma de esas dos cosas da un 28%. Fijaos que es una compañía que también la directiva lo hace muy bien, ¿vale? Y fijaos que ha recomprado acciones por valor de casi 4,8 billions desde el año 2017. Es bastante alta esta cifra, ¿vale? Daos cuenta que una empresa como Globant capitaliza a 6 billions, ¿vale? Y esta compañía ha comprado acciones casi por valor de lo que vale Globant, por ejemplo. Entonces, claro, una compañía al recomprar acciones hace que haya menos acciones en el mercado y que el precio de cada una de las acciones que quedan en el mercado suba, ¿vale? Eso es algo así como lo contrario a la inflación. La inflación se produce por emisión monetaria y suele ocurrir algo similar con las acciones. Y fijaos que lo que os decía antes, ¿vale? Es decir, es una compañía que lo está haciendo muy bien en bolsa, pero creo que esto lo había puesto en el comentario, pero estaba a valoraciones demasiado exigentes, por eso ha caído en bolsa. Pero no es que le pase nada a la compañía, simplemente es que cotizaba a valoraciones estratosféricas. Por ejemplo, fijaos que en enero de 2022 estaba a PER 80, esto es 84 más o menos. Claro, esto es una locura. O sea, por más que la empresa esté creciendo a un 20 y pico, a un 30, pagar PER 84, o sea, pagar 84 veces es una salvajada. Y fijaos que ahora más o menos está a un PER 31, bueno, está aquí, a PER 31, ¿vale? Forward PER de 31. Y para el crecimiento que tiene esta compañía
Es decir, si mantiene ese crecimiento de 20 y pico, 30%, pues estaría muy bien entrar a per 30. ¿Qué pasa? Que el mercado se espera que no crezca tanto de aquí a los próximos años porque es una compañía que ya capitaliza a casi 40 billions, ¿vale? Entonces es una compañía que empieza a ser grande. Entonces es muy difícil que siga creciendo en ventas a como lo venía haciendo hasta ahora, ¿vale? Bien, fijaos en ventas entonces cómo venía creciendo pues a un buen ritmo, ¿vale? Fijaos que venía en torno a un 25% anualizado, pero para los próximos años, bueno, se prevé que se ralenticen un poco esas ventas, ¿vale? Fijaos que de forma anualizada estas ventas es al 21,4%, ya teniendo en cuenta la ralentización de estos próximos 2 años que se espera los analistas de TKR. Y fijaos en la parte de beneficios, cómo viene a un 34,6% anualizado, esto bueno, por el crecimiento de la compañía, la recompra de acciones y todo esto, pero fijaos cómo el mercado se espera, es decir, los analistas de TKR están esperando que ralenticen un poco para el año que viene y para el 2025, ¿vale? Entonces ese PER 30 la que está en la actualidad podría estar justificado o incluso podría ser mejor si te planteas entrar en esta compañía, igual esperar a lo mejor que caiga un poco más, ¿no? O sea, para tener un margen de seguridad. Yo que sé, igual un PER 25 o PER 20 incluso. Pero también corres el riesgo de que nunca se dé esa situación. Porque, como os digo, es una compañía que tiene muchísima calidad, la directiva está alineada con los intereses de la compañía y, en fin, o sea, el mercado sabe que hay mucha calidad en esta compañía. Pero lo que es más que evidente es que ese PER 84 era sobrevalorado completamente. Vale, luego José Ángel me preguntaba por una compañía que se llama ALD Automotive, ¿vale? A mí la verdad es que los números que estoy viendo aquí no me atraen demasiado. O sea, por ejemplo, fíjate el margin EBIT que tiene, que no es muy allá. Las ventas, es que yo veo que no crecen de una forma como quiero yo, que sea un doble dígito. Y fijaos también el beneficio, o sea, es como que es muy impredecible, ¿no? O sea, tú coges una compañía como Canadian National Railway o Union Pacific Corporation o cualquier compañía buena y son muy predecibles los beneficios. O sea, por ejemplo, una alternativa a ALD, aunque no es el mismo sector, sí que está bastante relacionado porque tiene que ver con la parte de automoción, es AutoZone, ¿vale? O sea, fíjate la diferencia que hay en cómo de predecibles son estos beneficios. O fíjate también los márgenes, cómo son mucho más grandes en esta compañía frente a ALD. Tienes AutoZone, tienes también otra que se llama O'Reilly, que también es una empresón. Entonces, claro, fíjate, por ejemplo, O'Reilly, como también son muy predecibles los beneficios. Entonces, desde mi punto de vista, ¿para qué te vas a complicar en algo que no puedes predecir? Es decir, búscate compañías que puedas predecir, que sean fáciles, como las que estoy mostrando ahora, o como Canadian National Railway, Union Pacific Corporation, y bueno, muchas de las compañías que vemos en el canal suelen tener estas características. Es decir, son buenas compañías, son predecibles, la directiva está alineada, y en fin, es decir, a fin de cuentas, tú estás invirtiendo tu dinero para tener una rentabilidad. Entonces, deberías buscar cosas que sean fáciles de entender y que sean predecibles. Y esto no es algo que lo diga yo. Es decir, yo lo aprendí de leer los libros de Peter Lynch, de Alejandro Estebanás, que también él hace siempre mucho hincapié en esto de invertir en buenos sectores, en sectores predecibles o en compañías predecibles. Es decir, al final es complicarse para nada cuando en invertir en cosas que no entiendes o que no puedes predecir. Si te ha gustado este vídeo, en este vídeo de aquí analizábamos una small cap muy rentable.